Hola chicos, seguimos con el repaso de Física 1 para empezar a trabajar después ya con los temas de Física 2 propiamente dicho, que eso será en la segunda semana de trabajo después de que terminemos este breve repaso. En el video anterior habíamos visto un ejemplo de cálculo con vectores que nos va a ser muy útil porque vamos a seguir trabajando con magnitudes vectoriales a lo largo de Física 2. En este ejemplo que vamos a ver ya entramos en un poquito de ejemplos de cinemática. Uno de los ejercicios que ustedes tenían en el enunciado del problema decía que había un motociclista que viaja hacia el este, cruza una pequeña ciudad y viaja con aceleración constante de 4 metros por segundo cuadrado, después de pasar los límites de la ciudad. En el tiempo t igual a 0, está a 5 metros al este del letrero del límite de la ciudad. El límite de la ciudad sería este letrero que está indicado acá en el dibujo. Y se desplaza al este a 15 metros por segundo. Calcule su posición. En el apartado A nos piden que calculemos la posición y la velocidad en t igual a 2 segundos. O sea, después de 2 segundos de que inició desde que empezamos a contabilizar el tiempo, queremos saber qué posición tiene la moto, dónde va a estar y qué velocidad tiene en ese instante, 2 segundos después de que tomamos como referencia que está a 5 metros del origen, que sería el letrero este que está aquí. En física siempre conviene hacer un esquema inicial de la situación, que sería el dibujito que estamos presentando acá, porque eso nos ayuda a visualizar y muchas veces nos clarifica un poco la situación. En este caso dibujamos una moto que está a 5 metros respecto del origen. Tenemos como dato que la velocidad inicial nos dan el dato de la rapidez, ¿no? En este caso nos dicen que está a 15 metros por segundo, que sería el módulo de la velocidad, pero sabemos que es hacia la derecha. Vamos a poner un eje X positivo hacia la derecha, por lo tanto el movimiento va a ser en esa dimensión, es unidimensional, y vamos a tomarlo positivo hacia la derecha. Y tiene una aceleración hacia esa dirección, hacia ese sentido también, de 4 metros por segundo cuadrado en t igual a 0. Queremos saber dónde va a estar después de 2 segundos y qué velocidad tiene después de 2 segundos. Vamos a resolverlo. Primero, planteamos la ecuación de movimiento que, como hemos elegido el eje X, vamos a trabajar con la X como si fuera la posición, la posición de la moto. La ecuación de cinemática que vamos a usar, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque tiene aceleración. Entonces tenemos la tradicional ecuación que habíamos visto en Física 1, donde la posición final, o la posición en cualquier instante del tiempo, va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense en que le hemos puesto el subíndice X porque estamos trabajando sobre el eje X. Ahora reemplazamos los valores para poder calcular. Esta es una ecuación que depende del tiempo. Estas son constantes, estos tres parámetros, y depende del tiempo. Entonces a los 2 segundos reemplazamos los valores con los datos que nos dan el problema. La posición inicial son 5 metros, la velocidad inicial, el módulo, o la rapidez serían 15 metros por segundo, por el tiempo que en este caso vale 2 segundos. Queremos calcularlo a los 2 segundos. O sea que acá si quisiéramos reemplazar por cualquier valor de tiempo, podemos saber la posición en cualquier instante de tiempo si la moto mantiene las condiciones con las que se está moviendo. En este caso lo queremos saber para 2 segundos. Después viene más un medio de la aceleración, que en este caso es 4 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, o sea, por 2 elevado al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, fíjense en que las unidades están bien, esto es metros, acá el segundo se va a simplificar con este segundo y nos va a quedar metros, el segundo término, y el tercer término tiene metros sobre segundo cuadrado, pero acá cuando elevemos al cuadrado, el segundo cuadrado también se va a simplificar con este segundo cuadrado, y nos va a quedar este tercer término en unidades de metro, lo cual es coherente y está muy bien. El resultado es 43 metros. Eso quiere decir que la moto, después de pasado 2 segundos, va a estar a 43 metros respecto del letrero. El letrero es nuestro origen, no respecto de donde empezamos a tomar el tiempo, porque ya estaba con 5 metros adelantado.
En realidad está a 43 metros del letrero, porque ese es nuestro sistema de referencia. Ahí hemos resuelto para la posición. Veamos ahora para la velocidad. Para la velocidad usamos la expresión de que la velocidad va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es otra ecuación que depende del tiempo también. Esta es una constante y esta también, y le hemos puesto el subíndice x porque nos estamos moviendo en el eje x. Esta sería la velocidad final, que vale para cualquier tiempo. Es una función que depende únicamente de t. Estos son constantes. Entonces reemplazamos. La velocidad inicial valía 15 metros por segundo, el módulo, más la aceleración, que vale 4 metros por segundo cuadrado, el módulo también, multiplicado por el tiempo que nosotros queremos calcular. En este caso estamos trabajando con 2 segundos. Es cuestión de reemplazar t por 2 segundos, multiplicamos, acá sería 4 por 2, 8, más 15 nos da 23 metros por segundo. Esto está en metros por segundo, y el segundo término tiene un segundo cuadrado que se va a simplificar con un segundo de acá, nos va a quedar metros sobre segundo. O sea que en unidades está coherente y el resultado es 23 metros por segundo. O sea que pasado 2 segundos aumentó su velocidad de 15 a 23, y esto es porque tiene una aceleración positiva, o sea, hay un cambio de la velocidad en el módulo que va haciendo que aumente porque la aceleración es positiva y está bien. De 15 pasamos a 23, o sea que después de 2 segundos la moto está a 43 metros del cartel y con una velocidad o una rapidez en este caso de 23 metros por segundo, que sería el módulo de la velocidad, y sabemos que es positiva hacia la derecha, o sea, podríamos dar dirección y sentido para escribirla en forma vectorial si quisiera. En el apartado B, el problema nos pide que encontremos el valor de la posición cuando la velocidad es de 25 metros por segundo. Pero no conocemos cuándo se produce eso, o sea, no sabemos el tiempo. Nos pide dónde va a estar la moto cuando tenga esta velocidad. Recién tenía una velocidad de 23. Entonces, lo que nos piden es dónde va a estar en el momento en que la velocidad alcance un valor de 25. Como no conocemos el tiempo, podemos usar esta expresión, que fíjense en que no depende del tiempo, que esta está en el apunte que hemos preparado, donde la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la aceleración multiplicado por x menos x0, donde x es la posición final y x0 sería la posición inicial. Y todo está particularizado para x porque nos estamos manejando en el eje x como un movimiento unidimensional. Fíjense en que en ningún momento aparece el tiempo. Entonces, despejamos x de esa ecuación y nos queda esta expresión, que x es igual a la posición inicial más la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Todos estos datos tenemos, la posición inicial son 5 metros, la velocidad final son 25, que es la que queremos que llegue la moto, al cuadrado, va acá. La velocidad inicial es 15 al cuadrado y dividimos en 2 por la aceleración, que era 4. Si hacemos bien estos cálculos con, como corresponde, obtenemos un valor de la posición de 55 metros. Quiere decir que cuando la moto esté a 55 metros del cartel, la velocidad que va a tener en ese lugar y en ese momento, por supuesto, cuando pase por esa posición, va a ser de 25 metros por segundo. Bien, este ha sido el ejemplo 2. Vamos a ver después un ejemplo más de dinámica y esto completa el conjunto de ejemplos que tenemos preparados para el repaso de física con algunos elementos que vamos a usar más adelante.